¿Qué harías si la vida que con tanto esmero construiste, el sacrificio silencioso que ofreciste en el altar del amor, se desmoronara en un instante frente a cientos de miradas? Esta no es la historia de un simple engaño, sino el relato de cómo una mujer, reducida a una sombra en su propia casa, se enfrenta a la humillación más pública y devastadora que se pueda imaginar. Se trata del momento exacto en que el aplauso que debería celebrar su vida en común se convierte en el eco de su anulación, el instante en que el hombre al que le entregó todo no solo le rompe el corazón, sino que se lo entrega a otra en una bandeja de plata, bajo las luces brillantes de un escenario. Es la historia de una caída tan profunda que la única salida posible es renacer de las cenizas, no con fuego y furia, sino con la fuerza silenciosa de quien ya no tiene nada que perder. Si alguna vez has sentido que tu voz se apagaba o que tu valor era invisible para los demás, esta historia resonará en lo más profundo de tu ser. Te invito a que te quedes con nosotros, no solo como espectador, sino como parte de una comunidad que cree en el poder de la resiliencia y en la belleza de un nuevo comienzo. Si historias como esta te inspiran y te recuerdan la fuerza que llevas dentro, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Cada notificación es un recordatorio de que no estás sola y de que siempre hay una luz esperando al final del túnel más oscuro. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas batallas silenciosas y a las victorias que cambian el rumbo de una vida. Acompáñanos en este viaje de transformación. La mansión respira una quietud casi sagrada, un silencio denso que solo se rompe por el eco amortiguado de sus propios pasos sobre el mármol frío. El aire está perpetuamente impregnado de una mezcla peculiar, el olor agudo y limpio de la cera de carnaúba, aplicada con devoción cada mañana, y el rastro fantasmal y caro del perfume de su marido. Es una fragancia que se aferra a las cortinas de terciopelo y a los muebles de caoba, un recordatorio constante de su presencia imponente, incluso cuando él no está. Este no es un hogar que acoge, sino un mausoleo impecable dedicado al éxito de un hombre. Cada objeto ocupa su lugar con una precisión matemática, y ella es la curadora silenciosa de este museo personal, moviéndose entre las salas con un cuidado que roza el miedo, como si un gesto en falso pudiera quebrar el frágil equilibrio de la perfección. La luz del exterior rara vez inunda las estancias por completo. Se filtra, domesticada y pálida, a través de pesados cortinajes que parecen diseñados para mantener el mundo a raya. Esta penumbra constante se ha convertido en el paisaje natural de su alma, un crepúsculo perpetuo que refleja su estado anímico. Las superficies de madera y cristal, pulidas hasta el exceso, no devuelven su imagen con claridad, sino un reflejo borroso, una silueta etérea que se funde con las sombras. Se ha acostumbrado a vivir en este segundo plano visual y emocional, una figura decorativa cuya función principal es no desentonar, no interrumpir la composición perfecta del cuadro que es la vida de su esposo. Las vastas ventanas, que prometen un mundo vibrante afuera, para ella solo son marcos de un paisaje inalcanzable. Los sonidos de su vida se han reducido a un repertorio mínimo y repetitivo. El suave zumbido del frigorífico, el lejano tic-tac de un reloj de pie en el gran salón, el susurro de la seda de su bata al deslizarse por los pasillos, son los únicos compañeros en sus largas horas de soledad coreografiada. A veces, cierra los ojos e intenta recordar el sonido de su propia risa, una risa fácil y sonora que solía llenar las habitaciones de su antiguo apartamento. Pero el recuerdo se desvanece, ahogado por el silencio opresivo de la mansión. Aquí, hasta el sonido de su respiración parece una intrusión, un elemento orgánico y desordenado en un entorno de calculada esterilidad. El silencio no es paz, es ausencia, es el vacío que él deja a su paso y que ella está obligada a mantener intacto. El tacto también cuenta una historia de frialdad y distancia. Siente el frío implacable del mármol bajo sus pies descalzos al amanecer, una sacudida que la ancla a la realidad de su jaula dorada. Sus dedos, que una vez moldearon arcilla y escribieron proyectos ambiciosos, ahora solo conocen la textura lisa y sin vida de los objetos que limpia. El cuero de los sofás, la seda de los cojines, el cristal de las copas, todo es lujoso, pero carente del calor de lo vivido, de lo verdaderamente compartido. No hay fotografías personales a la vista, ni recuerdos imperfectos de viajes, ni el desorden feliz de una vida en común. Todo está diseñado para impresionar a los extraños, no para acoger a sus habitantes.
Ella misma se siente como una de esas piezas de exposición, valiosa, pero intocable. Este entorno es el espejo exacto de su existencia, una vida vivida en las sombras, cuidando el legado de otro. Su existencia se ha convertido en una coreografía de gestos sutiles y tareas invisibles, esenciales para que el mundo de él funcione sin el menor roce. Ella es el mecanismo silencioso detrás del gran reloj, la que se asegura de que sus trajes estén perfectos, de que su agenda esté clara, de que la casa lo reciba siempre como un santuario de paz y orden. Se ha convertido en la arquitecta de su tranquilidad, sacrificando sus propios cimientos en el proceso. La mansión, con su belleza fría e impersonal, no es solo el lugar donde vive, es una metáfora de piedra y lujo de la mujer en la que se ha convertido. Su rutina es un ritual inmutable, una danza silenciosa con la soledad. Por la mañana, recorre el salón principal, ajustando cojines que nadie ha desordenado, enderezando libros en estanterías que él jamás consulta. Es un trabajo sin propósito real, más allá de llenar las horas vacías y mantener la ilusión de control sobre un dominio que no le pertenece. Cada gesto es fluido, practicado hasta la perfección, pero carente de alma. Es el movimiento de un autómata programado para mantener una fachada. Mientras el sol traza su arco en el cielo, ella permanece dentro, en la luz artificial y el aire acondicionado, esperando. La anticipación de su llegada es el único motor que impulsa sus días, un anhelo silencioso por una mirada, una palabra de reconocimiento que rara vez llega. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que sus manos no solo estaban destinadas a limpiar y ordenar. Eran las manos de una arquitecta prometedora, una mujer cuyo risa resonaba en cafés llenos de amigos y cuyas ambiciones dibujaban planos de edificios que aspiraban a tocar el cielo. Su mente, ahora ocupada en menús y listas de compras, bullía de ideas innovadoras, de soluciones creativas a problemas complejos. Vestía con colores vivos que reflejaban su espíritu, y su agenda estaba repleta de reuniones, proyectos y encuentros con gente que la admiraba por su intelecto y su energía contagiosa. No era la sombra de nadie, era un sol en su propio universo, una fuerza creativa y vibrante que dejaba una estela de inspiración a su paso, segura del camino que estaba forjando para sí misma. Entonces él llegó a su vida, como un huracán encantador y arrollador. El amor, o lo que ella creyó que era amor, se presentó como el proyecto más grandioso de todos. Él la admiraba, o eso decía, pero sutilmente empezó a redefinir su admiración. «Eres demasiado brillante para desperdiciar tu talento en otros. Deberías ayudarme a construir mi imperio», le susurraba. Al principio, sus palabras sonaban a una colaboración, a una sociedad entre iguales. El sacrificio inicial pareció pequeño, una decisión lógica, dejar su trabajo para dedicarse a la empresa familiar, que en realidad era la empresa de él. Fue el primer paso en un camino de renuncias que ella recorrió voluntariamente, cegada por la promesa de un futuro compartido que, sin que lo notara, estaba siendo diseñado exclusivamente por él y para él. Poco a poco, las piezas de su antigua vida fueron guardadas en el desván del olvido. La primera en irse fue su carrera, aplazada temporalmente hasta que él se consolidara. Luego, los amigos. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones a cenar se cancelaban a menudo porque él tenía un evento importante o estaba demasiado cansado. Algunos amigos intentaron advertirla, notando cómo su luz se atenuaba, pero él, con una habilidad magistral, los tildaba de envidiosos o de no entender la magnitud de su proyecto. Ella, queriendo proteger su elección, se distanció. Los sueños que la impulsaban, los proyectos de edificios, las ganas de viajar sola, todo fue cuidadosamente archivado en una caja, junto a su diploma, como reliquias de una mujer que ya no existía. Su rol en la mansión se solidificó, convirtiéndose en una amalgama de funciones invisibles pero cruciales. Era la administradora de la casa, la anfitriona perfecta en sus cenas de negocios, la terapeuta silenciosa que absorbía su estrés, la asistente personal que organizaba su caótica vida. Se convirtió, en esencia, en una niñera de lujo, como él la describió una vez en una conversación telefónica que ella escuchó por casualidad, una frase que le dolió como una aguja en el corazón, pero que decidió ignorar. Su día a día era una lista interminable de tareas para asegurar que la vida de él fluyera sin el menor obstáculo, permitiéndole a él brillar fuera,
mientras ella pulía la plata y se aseguraba de que su mundo privado permaneciera perfecto y ordenado. Pero debajo de esa superficie de serenidad y sumisión, la mujer que fue seguía viva, aunque amordazada. A veces, mientras preparaba el café, una idea brillante para un diseño sostenible le cruzaba la mente, un destello de su antiguo yo que ella rápidamente sofocaba. O en medio de una conversación insulsa con las esposas de los socios de su marido, formulaba una respuesta ingeniosa y mordaz en su cabeza, pero de sus labios solo salía una sonrisa complaciente. Era un volcán inactivo, una fuerza contenida que ella misma se esforzaba por mantener bajo control. Sabía, en algún rincón no explorado de su conciencia, que si permitía que esa fuerza emergiera, podría destruir el delicado ecosistema de su vida actual, y esa idea la aterraba. Recordaba con una claridad dolorosa una noche, hace un par de años, cuando una crisis logística amenazó con arruinar el lanzamiento más importante de la carrera de su esposo. Él estaba en pánico, gritando por teléfono, incapaz de encontrar una solución. Ella, desde la calma de su estudio olvidado, investigó, hizo un par de llamadas a antiguos contactos, y en menos de una hora, reorganizó toda la cadena de suministro, salvando el evento. Le pasó una nota con los nuevos arreglos, diciéndole simplemente que un proveedor había solucionado el problema. Él leyó la nota, asintió con alivio, y ni siquiera levantó la vista para agradecerle. En ese momento, ella comprendió su verdadero papel, ser la arquitecta invisible de sus victorias, la solucionadora de problemas en la sombra, sin derecho a crédito ni reconocimiento. Su identidad no fue borrada de golpe, sino lijada día tras día, con la delicadeza de un artesano paciente. Sus opiniones sobre política o arte, antes firmes y argumentadas, se suavizaron hasta convertirse en un eco de las de él. La ropa colorida fue reemplazada por tonos neutros y elegantes que a él le gustaban. Incluso su forma de caminar se volvió más contenida, menos expansiva. Se convirtió en un estudio viviente de sus preferencias, un reflejo pálido y elegante de las necesidades y deseos del hombre con el que se había casado. Este proceso fue tan sutil y gradual que ella apenas lo notó. Se convenció a sí misma de que esto era la madurez, la adaptación natural del matrimonio, sin darse cuenta de que no era una fusión, sino una aniquilación silenciosa. En los días previos a la gala, una melancolía persistente se había aferrado a ella, una tristeza sin nombre que ella atribuía al cansancio o al cambio de estación. Había una sensación latente, un susurro en su interior que le advertía que algo estaba fundamentalmente roto en su realidad, pero había perfeccionado el arte de la negación, la habilidad de empujar esos sentimientos incómodos a los rincones más oscuros de su mente. Se decía a sí misma que tenía todo lo que una mujer podría desear: lujo, seguridad, un esposo exitoso. Se aferraba a la fachada con todas sus fuerzas, ignorando las grietas que comenzaban a aparecer en los cimientos, sin saber que no estaba de pie sobre tierra firme, sino sobre el borde de un precipicio. La noche de la gala anual de la empresa es, para ella, el último vestigio de la fantasía de ser una esposa. Es el único evento del año donde su rol parece tener un guión, una visibilidad. Por eso, se prepara con un esmero casi ritualístico, una ceremonia solitaria frente al espejo. Elige un vestido de seda de un profundo color zafiro, un vestido que compró en sus días de independencia y que le recuerda a la mujer que solía ser. Es un acto de rebeldía silenciosa, una última y desesperada apuesta por sentirse vista, no como un accesorio de su marido, sino como ella misma. Mientras se maquilla, se obliga a proyectar una serenidad que no siente, una máscara de elegancia para ocultar la fragilidad de su esperanza. El salón de baile es un universo de luces, poder y ruido. Candelabros de cristal derraman una luz brillante y artificial sobre un mar de gente vestida de gala. El aire vibra con el tintineo de las copas, las risas forzadas y el murmullo constante de las conversaciones sobre negocios y dinero. Él se mueve por el espacio como un rey en su corte, saludando, sonriendo, apretando manos. Ella lo sigue a 2 pasos de distancia, una sombra elegante que asiente y sonríe cuando es requerida. Se siente como una espectadora en primera fila de una obra de teatro en la que todos tienen un papel, menos ella. Es un mundo deslumbrante y hueco del que, a pesar de los años, nunca ha formado parte. El momento culminante de la noche se acerca.
Las luces se atenúan y un foco solitario ilumina el escenario. El maestro de ceremonias, con una voz pomposa, anuncia el discurso del hombre del año, su marido. Un aplauso cerrado inunda la sala mientras él sube al podio, exudando esa confianza que tanto la cautivó al principio. Ella siente una punzada de orgullo, un eco del amor que una vez sintió, mezclado con la ansiedad que siempre precede a sus discursos. Su corazón, en contra de toda lógica y experiencia, comienza a latir con una esperanza infantil y terca. Quizás esta noche, frente a todos, él finalmente le dará su lugar. Quizás esta noche, la verá. Él comienza su discurso con la soltura de un actor experimentado. Agradece a su equipo, a los inversores, a los socios. Su voz es cálida y magnética, y el público está cautivado. Entonces, hace una pausa dramática. Pero todo esto, dice, bajando un poco la voz para crear intimidad, no sería posible sin el apoyo incondicional, la inspiración y la fuerza de la persona más importante de mi vida, la verdadera arquitecta detrás de mi éxito. El corazón de ella da un vuelco doloroso, una mezcla de terror y anhelo. El silencio en el salón es absoluto. Ella contiene la respiración, sus manos apretadas en su regazo, preparándose para el impacto de escuchar su nombre. Un hombre que casi ha olvidado cómo suena en boca de él. Y esa persona, continúa él con una sonrisa encantadora que no llega a sus ojos, es Victoria. El nombre resuena en el silencio, pero no es el suyo. Un murmullo recorre la sala. El foco del escenario se desvía y busca en la multitud, aterrizando sobre una mujer sentada en una de las mesas principales. Es la directora de marketing, una figura que todos conocen. Una mujer cuya cercanía con su marido siempre había sido un rumor incómodo. Ella está de pie, sonriendo con una seguridad radiante, aceptando el aplauso que no le corresponde a la esposa. La humillación no es una daga clavada en la intimidad de su hogar. Es una guillotina que cae en la plaza pública, ante cientos de testigos. Las palabras que él usa para describir a Victoria son las que ella anhelaba escuchar durante años. Habla de complicidad, visión compartida, alma gemela en los negocios y en la vida. Cada palabra es un clavo más en el ataúd de su dignidad. La fantasía de ser una esposa no solo se rompe, sino que es ridiculizada, expuesta como un fraude. Él no solo la ha traicionado como hombre, la ha borrado como socio, la ha destituido públicamente de su último y frágil rol. El espectáculo es brutal, calculado y definitivo. Él no le agradece a su amante en secreto, le construye un trono frente a todos, y la sienta en él, dejando a su esposa sola bajo el peso insoportable de todas las miradas. En el instante en que el nombre de Victoria atraviesa el aire, el sonido vibrante de la fiesta se transforma para ella en un zumbido agudo y ensordecedor. Es un pitido monofónico que bloquea todo lo demás. La música, los aplausos para la otra mujer, el murmullo de la multitud. El mundo exterior se desvanece en este ruido blanco y penetrante que parece nacer desde el centro de su cerebro. Las luces de los candelabros, que antes eran brillantes y festivas, ahora explotan en destellos cegadores, fragmentos de luz que la hieren, forzándola a bajar la mirada hacia el mantel blanco de la mesa. El aire, de repente, se vuelve espeso e irrespirable, como si se negara a entrar en sus pulmones, dejándola con una sensación de asfixia, atrapada en un vacío sin sonido y sin aliento. Un frío paralizante, gélido y antinatural, le trepa por la columna vertebral, extendiéndose por sus brazos y piernas hasta dejarla inmóvil, una estatua de hielo vestida de seda. Pero mientras su cuerpo se congela, su rostro arde. Es el calor abrasador de la vergüenza, una llamarada que le sube por el cuello y le incendia las mejillas. Siente, sin necesidad de verlos, cientos de ojos clavados en ella. Son miradas que pesan, que la perforan. Algunas son de lástima, otras de una curiosidad morbosa. Y las peores, las de aquellas que siempre sospecharon su irrelevancia, ahora cargadas de una satisfacción cruel. Cada mirada es una aguja diminuta que se clava en su piel, tejiendo una mortaja de humillación a su alrededor, dejándola completamente expuesta en su dolor. La compostura que ha mantenido durante años se resquebraja desde adentro. Sus manos, que descansaban inertes en su regazo, comienzan a temblar. Al principio es un temblor leve,
casi imperceptible, pero rápidamente se convierte en una sacudida incontrolable que la obliga a esconderlas bajo la mesa, apretándolas una contra la otra con una fuerza que le deja marcas blancas en los nudillos. Un sudor frío le brota en la frente y en la nuca, pegándole el cabello a la piel. Su corazón ya no late, martillea contra sus costillas de forma errática y dolorosa, como un pájaro atrapado que lucha desesperadamente por escapar de una jaula que se desmorona. Cada latido es una explosión de pánico y desolación. Su mente es un torbellino caótico, un huracán de imágenes y palabras rotas. La negación es el primer refugio. Es un error. He oído mal. No puede ser. Pero la imagen de Victoria, de pie y sonriente, es una verdad innegable que destroza esa frágil barrera. Entonces llegan los recuerdos, ahora teñidos de una nueva y terrible luz, las llamadas nocturnas que él atribuía al trabajo, las ausencias inexplicables, la forma en que el nombre de Victoria aparecía con demasiada frecuencia en sus conversaciones, piezas de un rompecabezas que ella se había negado a armar y que ahora encajan con una claridad brutal, formando la imagen grotesca de su propia ceguera y de su larga y calculada traición. El dolor no es una emoción abstracta, es una herida física, un golpe visceral en el centro de su ser. Siente un nudo en la garganta tan apretado que le impide tragar, una presión en el pecho tan intensa que teme que su corazón vaya a detenerse. Es la sensación de haber sido vaciada por completo, de que sus órganos vitales han sido extirpados y reemplazados por un vacío helado. El vestido de zafiro de repente le pesa como una armadura de plomo, y el aire del salón, cargado de perfume y comida cara, le provoca náuseas. Se encorva ligeramente, un gesto instintivo para protegerse del golpe, para contener la hemorragia interna de su dignidad destrozada, un dolor sordo y profundo que la aniquila. Recuerda con una nitidez espantosa aquella tarde en que lo escuchó hablar por teléfono. Él estaba en su despacho, la puerta entreabierta. Hablaba con un amigo sobre un viaje de negocios, y ella lo escuchó decir, entre risas: «Tengo que asegurarme de que mi niñera de lujo tenga todo en orden antes de irme». En ese momento, la frase la hirió, pero la archivó como una broma de mal gusto. Ahora, la frase explota en su mente con todo su significado. Él no solo la veía como una figura funcional y secundaria, sino que la había degradado a un rol infantil, despojándola de cualquier condición de igualdad. Y ahora, el mundo entero conocía su degradación, su estatus de empleada no remunerada en la vida del gran hombre, el aplauso para Victoria, la mujer que ocupa su lugar, es la banda sonora de su ejecución. Cada palmada es un martillazo que sella su destino, una celebración de su reemplazo. El rostro sonriente de su marido en el escenario, bañado por la luz del éxito y la adulación, se convierte en la cara de un extraño, de un monstruo. La disonancia es enloquecedora. El hombre que juró amarla y protegerla es el mismo que orquesta su humillación más profunda con una sonrisa encantadora. La fiesta a su alrededor, con su alegría estridente y su lujo vacío, se convierte en un escenario grotesco y surrealista para el colapso de su universo. Se siente increíblemente sola, una náufraga en medio de un océano de indiferencia. En el abismo de esa caída, mientras la sala gira a su alrededor y los sonidos se mezclan en una cacofonía sin sentido, algo dentro de ella toca fondo. Es el punto más bajo, el momento de aniquilación total, donde ya no hay nada más que perder. La mujer que se sentó a esa mesa, con sus esperanzas frágiles y su deseo de ser vista, ha muerto. Ha sido asesinada por las palabras de su marido y los aplausos de la multitud. Lo que queda es un vacío, un silencio interior que es más profundo que el zumbido en sus oídos. Es en este preciso instante de devastación absoluta donde, sin que ella lo sepa todavía, la primera semilla de otra cosa está a punto de germinar en la tierra arrasada de su corazón. Pero en el fondo de ese abismo de dolor, mientras el aplauso para la otra mujer resuena como olas que rompen contra un acantilado, algo inesperado sucede. La tormenta de emociones caóticas que la azotaba comienza a amainar, el pánico se retira, el zumbido en sus oídos se atenúa y en su lugar se instala una calma gélida y cortante. No hay lágrimas. Sus ojos están secos, fijos en un punto invisible sobre el mantel. El dolor no ha desaparecido, sigue siendo una brasa ardiente en su pecho, pero ha dejado de consumirla. En cambio, comienza a transmutarse, a solidificarse,
convirtiéndose en el núcleo de una fuerza que no sabía que poseía. Es la quietud que precede al terremoto, la calma de quien ha perdido todo, y por lo tanto, ya no tiene miedo. Lentamente, como si despertara de un largo trance, levanta la cabeza. Su mirada viaja a través del salón y se posa en él, que sigue en el escenario, sonriendo y aceptando las felicitaciones. Pero por primera vez en más de una década, no lo ve a través del velo del amor, la devoción o la esperanza. La niebla se ha disipado. Ya no ve al hombre carismático del que se enamoró, ni al marido al que dedicó su vida. Ve a un extraño, un hombre débil que necesita empequeñecer a otros para sentirse grande, un ilusionista que ha construido su éxito sobre los cimientos de su anulación. La percepción es tan clara y afilada como un trozo de cristal roto y corta de raíz los últimos vestigios de afecto. La revelación cae sobre ella con el peso de la verdad absoluta. Su sumisión no fue el pegamento que mantuvo unida su relación, fue el material con el que él construyó su jaula dorada. Cada sacrificio que ella hizo, cada sueño que archivó, cada opinión que silenció, no fueron actos de amor, sino los barrotes que la encerraron. Él no solo se aprovechó de su devoción, la necesitó, la cultivó para que su propio ego pudiera florecer sin competencia. Comprender esto no solo es doloroso, es profundamente liberador. Es la llave que abre la puerta de su prisión emocional, una llave forjada en el fuego de la humillación más devastadora. La verdad, aunque brutal, la está liberando. En el silencio de su corazón hecho añicos, toma una decisión. No es una decisión ruidosa ni vengativa, es un voto silencioso, una promesa inquebrantable que le hace a la joven arquitecta de la fotografía guardada en una caja polvorienta. La decisión de no permitir que su historia termine así, como una nota a pie de página en la biografía de otro. Es un punto final, la muerte de la esposa sumisa, de la guardiana silenciosa, del eco obediente. Y en esa muerte, siente el primer aliento de un renacimiento. No sabe qué hará, ni a dónde irá. Solo sabe, con una certeza inquebrantable, que el camino que tome a partir de este instante la alejará de él para siempre. Aunque externamente permanece inmóvil en su silla, algo fundamental en su presencia ha cambiado. Su espalda, antes ligeramente encorvada por el peso de la resignación, se yergue, adquiriendo una rectitud que parece emanar desde su núcleo. Su barbilla se eleva sutilmente. La mirada perdida y vidriosa es reemplazada por una fijeza helada, una determinación de acero que ahora sí mira directamente al escenario. Ya no es la mirada de una esposa devota y herida, sino la de una extraña que ha evaluado la situación y ha llegado a una conclusión. La víctima ha desaparecido del salón. En su lugar se sienta una mujer que, sin pronunciar una sola palabra, acaba de reclamar la propiedad de su propia alma. Sin una palabra, sin una lágrima, sin un solo gesto que delate la tormenta que ha capeado, se pone de pie. El movimiento es fluido, sereno. Empuja su silla hacia atrás, y el leve arañazo de las patas contra el suelo pulido suena, en su nuevo universo de claridad, como el primer acto de una revolución personal. Alisa su vestido, no por nerviosismo, sino como un acto de cierre, de compostura recuperada. No mira a nadie, no busca la aprobación ni la compasión en los rostros de los curiosos. Su campo de visión se ha reducido a un único punto, la puerta de salida. Por primera vez en años, sus movimientos no están diseñados para ser discretos o para no molestar. Están impulsados por un propósito que es enteramente suyo. Comienza a caminar. Sus pasos, que antes eran casi inaudibles, un desplazamiento silencioso para no perturbar la paz de su marido, ahora resuenan con una firmeza tranquila sobre el mármol. Tac, tac, tac. Cada paso es una afirmación, una sílaba en su declaración de independencia. No corre. Su ritmo es medido y digno, el de una reina que abdica de un trono que en realidad era una prisión. Siente las miradas siguiéndola. Puede casi oír los susurros que se levantan a su paso, pero todo ello pertenece a un mundo que ya no la puede tocar. Atraviesa el salón de baile como si se abriera paso a través de una densa niebla que finalmente comienza a disiparse. Al llegar a las imponentes puertas dobles del salón, las empuja con una fuerza que no sabía que poseía. Al otro lado, el vestíbulo está casi vacío, bañado en una luz suave y silenciosa. El contraste es inmediato y sanador. El sonido amortiguado de la fiesta que deja atrás
Es el eco de una vida que ya no le pertenece. Es el ruido de su pasado. El aire aquí es fresco y limpio. Un botone se acerca para preguntarle si desea que le traigan su coche, pero ella simplemente niega con la cabeza, con una leve sonrisa enigmática. Prefiere caminar hasta el aparcamiento, sentir el aire fresco de la noche en su rostro, un bautismo en su nueva libertad. El viaje de vuelta a la mansión es extrañamente tranquilo. Conduce con las ventanas bajadas, dejando que el viento de la noche se lleve los últimos vestigios del perfume de la fiesta y del dolor. Cuando aparca frente a la imponente fachada, la casa ya no parece un santuario opresivo. La ve por lo que es, una estructura de piedra y cristal, llena de objetos caros pero sin alma. Un decorado. El silencio que la recibe al entrar ya no es el silencio de la soledad, sino el silencio de un lienzo en blanco, una oportunidad. Ya no es su jaula dorada. Es simplemente el lugar donde debe recoger las pocas cosas que verdaderamente le pertenecen. Ignora el dormitorio principal, el epicentro de su vida conyugal. Sus pies la guían por la gran escalera, y luego por una más pequeña y oculta que conduce al ático. El aire aquí arriba es denso, huele a madera vieja y a recuerdos olvidados. Se mueve con una certeza asombrosa entre los muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un mobiliario que nunca encajó en la estética de la casa. Se dirige a un rincón oscuro, donde descansa un pequeño baúl de madera, cubierto por una gruesa capa de polvo. No ha abierto ese baúl desde poco después de casarse. Es su propia cápsula del tiempo, la tumba donde enterró a la mujer que fue. Con un esfuerzo, levanta la pesada tapa. Un olor a papel antiguo y a sueños guardados la envuelve. Sus dedos, que tiemblan ligeramente, no por debilidad sino por emoción, rozan los artefactos de su vida anterior. Allí está su diploma de arquitecta, enrollado y atado con una cinta azul. Debajo, un portafolio grueso con el proyecto detallado de su propio estudio de arquitectura, un plan de negocio brillante y ambicioso. Y debajo de todo, fotografías. Fotos de ella riendo a carcajadas con amigos que ya no ve, con los ojos llenos de una luz que ella misma había olvidado. No siente nostalgia ni tristeza. Siente que se reencuentra con una vieja y querida amiga. Con el baúl pequeño pero pesado bajo el brazo, desciende de nuevo a los pisos principales. Ahora sí se dirige al dormitorio que compartía con él. La habitación está impecable, fría y ordenada, como siempre. Su lado de la cama, el lado de él, es un estudio de minimalismo impersonal. No hay nada fuera de lugar. Ella se acerca a su mesita de noche, una pieza de mármol negro pulido. Sobre ella, un vaso de agua, un libro que él nunca lee, y un marco de plata con una foto suya, sonriendo con su sonrisa de hombre de negocios exitoso. Por un momento, lo mira fijamente, no a la foto, sino al espacio vacío junto a ella. Su última acción es la más simple y la más definitiva. Con una calma absoluta, su mano izquierda se eleva. Sus dedos se deslizan sobre la alianza de boda y el anillo de diamantes, símbolos del contrato que ahora da por terminado. El metal se siente frío contra su piel. Lo desliza fuera de su dedo, un gesto que ha ensayado 1000 veces en su mente en noches de insomnio. El anillo sale con facilidad, como si estuviera esperando ser liberado. Lo sostiene por un segundo en la palma de su mano, observando cómo la luz se refleja en las facetas del diamante. Y luego, con cuidado, lo deposita en el centro de la mesita de noche de mármol. Un punto final, silencioso y rotundo. El anillo de bodas, ahora un objeto extraño sobre el mármol negro, parece absorber toda la luz de la habitación. Al mirarlo, ella no siente el dolor de la pérdida, sino el alivio de una carga que ha sido depuesta. Su dedo anular, ahora desnudo, se siente extrañamente ligero, casi como si pudiera respirar por primera vez en años. Es una sensación de libertad tan tangible que recorre todo su brazo. El anillo ya no es un círculo eterno de amor, sino la O de la palabra olvido. Ya no es un símbolo de unión, sino la prueba material de su cautiverio. Dejarlo allí no es un acto de despecho, es un acto de soberanía. Es su declaración de que el valor que una vez le otorgó ha sido revocado permanentemente. En ese momento de clímax silencioso, no hay rastro de la furia o la sed de venganza que podría esperarse. La humillación se ha quemado por completo, y en su lugar solo queda una serenidad lúcida,
una paz forjada en el epicentro del dolor. Ella comprende con una claridad absoluta que su verdadera victoria no reside en verlo a él caer, sino en su propia capacidad para levantarse y caminar. La mejor confrontación no es un grito, sino el silencio de su partida. Su superación no necesita testigos ni aplausos. Es un triunfo íntimo y profundo, la reconquista de su narrativa personal. El poder no está en destruir su mundo, sino en tener el coraje de construir el suyo propio desde los cimientos. Con una última y tranquila mirada, se despide de la habitación. No es una mirada de nostalgia, sino de reconocimiento forense. Se despide del armario lleno de ropa que fue elegida para complacer a otro, de la cama perfectamente hecha que fue escenario de tanta soledad, de la vista desde la ventana que siempre le pareció más una pintura inalcanzable que una realidad. Se despide no de él, sino del fantasma en el que se había convertido entre esas cuatro paredes. No hay nada en esa habitación que le pertenezca realmente, excepto la decisión que acaba de tomar. Al darse la vuelta, le da la espalda a una década de su vida, sin vacilación ni remordimiento. Sale del dormitorio y tira de la puerta para cerrarla. No la azota. El movimiento es suave, controlado. El clic de la cerradura al encajar en su lugar es un sonido sutil, casi imperceptible en la inmensidad silenciosa de la mansión. Pero para ella, resuena con la finalidad de una sentencia. Es el punto final de su historia como la señora de la casa. Es el sonido de una celda que se cierra, pero con ella del lado de afuera. Ese pequeño sonido sella su pasado y la libera hacia un futuro desconocido. Con ese gesto, consuma su liberación, no con un estallido de ira, sino con la dignidad inquebrantable de quien elige su propio camino en silencio. Baja la gran escalera por última vez, sosteniendo la pequeña caja de madera contra su pecho. Ya no se siente como una intrusa, ni como una prisionera. Se siente como una visitante que ha terminado su recorrido. Sus pasos son ligeros, casi etéreos. La mansión, con sus sombras y sus ecos, ya ha comenzado a desvanecerse en su memoria, convirtiéndose en un lugar que una vez conoció, como se recuerda una casa de la infancia o un sueño lejano. No se lleva nada que pertenezca a esa vida, ni ropa, ni joyas, solo esta caja que contiene la esencia de quien era y la promesa de quien volverá a ser. Cada escalón hacia abajo es un peldaño más hacia su nueva vida, una que se construye desde la libertad. En el garaje, ignora la fila de coches de lujo, vehículos brillantes e impersonales que él le había regalado a lo largo de los años. Son parte de la jaula, extensiones de su control. Al fondo, cubierto por una lona polvorienta, se encuentra su viejo coche, un modelo modesto, un poco anticuado, pero que compró con el primer sueldo de su carrera como arquitecta. Es un coche que conoce, que tiene historia, su historia. Retirar la lona es como desenterrar un tesoro. El interior huele a ella, a sus recuerdos, no a los de él. La elección es un acto simbólico fundamental. Rechaza la opulencia que la aprisionaba para abrazar la autenticidad que la definió. Introduce la llave en el contacto y la gira. El motor cobra vida no con el sigilo silencioso de los coches de lujo, sino con un rugido ronco y familiar, un sonido real y orgánico. Es el sonido de la imperfección, de la vida. Para ella, ese motor que tose antes de estabilizarse es como el latido de un corazón que vuelve a ponerse en marcha después de haber estado detenido. Es el sonido de su propia voluntad, de su agencia reencontrada. Coloca la caja de madera en el asiento del copiloto, su único equipaje para el viaje que está a punto de emprender. No es un equipaje pesado, es un ancla a su verdadero yo. Conduce lentamente hacia las puertas de la mansión. Las rejas de hierro forjado, que siempre le parecieron las puertas de una fortaleza, se abren automáticamente para dejarla salir por última vez. Mientras el coche cruza el umbral, su mirada permanece fija en la carretera que se extiende frente a ella. No mira por el espejo retrovisor. No hay necesidad. Sabe perfectamente lo que deja atrás y no siente la más mínima curiosidad por darle una última ojeada. El pasado es un país extranjero, al que no tiene intención de volver. El futuro es un territorio inexplorado, y ella es la única cartógrafa de su propio mapa a partir de ahora. Justo cuando se incorpora a la carretera principal, el cielo se abre. Primero son unas pocas gotas tímidas que salpican el parabrisas, pero pronto se convierten en una lluvia torrencial. El agua cae con fuerza, golpeando el techo del coche en un ritmo constante y liberador. Ella no enciende la radio.
El sonido de la lluvia es la única banda sonora que necesita. Se siente como un bautismo, una purificación. Cada gota que resbala por el cristal parece arrastrar consigo los últimos vestigios de su vida anterior, limpiando no solo el polvo del coche, sino también el dolor y la humillación de su alma. La lluvia no es un presagio sombrío, es una promesa de renovación. A través del parabrisas barrido por los limpiaparabrisas, las luces de la ciudad se distorsionan, convirtiéndose en un ballet abstracto y vibrante de colores. El rojo, el amarillo y el blanco se funden y se estiran, creando una obra de arte impresionista en constante movimiento. Es un mundo nuevo, desenfocado y lleno de una belleza caótica. Por primera vez en años, no está observando la vida desde una ventana enrejada, sino que está inmersa en ella, moviéndose a su propio ritmo. Es una imagen poderosa. El mundo exterior, antes una amenaza o una tentación lejana, ahora es un tapiz de posibilidades que se despliega ante ella, invitándola a formar parte de él. La única luz dentro del coche es el suave resplandor verde y anaranjado del salpicadero. Esta luz ilumina su rostro, dibujando sus facciones con una suavidad cinematográfica. En su expresión no hay ni rastro de la angustia de la gala, ni de la tristeza de los años perdidos. Su cara es un mapa de serenidad y resolución. Sus ojos están claros, enfocados en el camino. Su mandíbula, antes tensa por la ansiedad contenida, ahora está relajada. Es la calma profunda que sigue a la tormenta más violenta, la quietud de un alma que ha luchado en la oscuridad y ha encontrado su propio amanecer, un amanecer que no depende del sol, sino de su propia luz interior. Y entonces, ocurre. Mientras conduce sin rumbo fijo, un destino que es simplemente lejos de allí, una sonrisa comienza a dibujarse en sus labios. No es una sonrisa amplia ni forzada, es un gesto sutil, casi imperceptible, pero absolutamente genuino. No es la sonrisa de la venganza, ni la risa amarga de la ironía. Es la sonrisa de la liberación pura, la sonrisa de una persona que acaba de respirar aire fresco después de pasar una década en una habitación sin ventanas. Es el primer músculo de la felicidad que se atreve a moverse en mucho tiempo, una flor diminuta que brota en el desierto de su pasado reciente. La sensación de la carretera abierta ante ella es embriagadora. La incertidumbre del destino, que antes la habría aterrorizado, ahora se siente como la máxima expresión de la libertad. Cada kilómetro que avanza es un kilómetro que la aleja de la mujer que era y la acerca a la mujer que está destinada a ser. No hay un plan, no hay una hoja de ruta, y eso es precisamente lo maravilloso. Su vida ha dejado de ser un camino recto y predecible diseñado por otro, para convertirse en un laberinto de posibilidades infinitas que solo ella puede explorar. El volante se siente firme y seguro en sus manos, el control absoluto de su propia dirección. Su mano derecha deja el volante por un momento y se posa sobre la caja de madera que descansa en el asiento del copiloto. El contacto con la madera pulida por el tiempo es un ancla. Esta caja no es un lastre del pasado, es su kit de supervivencia para el futuro. Contiene las herramientas con las que reconstruirá su vida, su intelecto, simbolizado en el diploma, su ambición, detallada en el plan de negocio, y su alegría, capturada en las viejas fotografías. No necesita nada más. Ha dejado atrás una fortuna en bienes materiales, pero se ha llevado consigo lo único de valor incalculable, su propia identidad. El contraste es casi poético. Abandona una mansión llena de lujo vacío, de espacios fríos y objetos sin historia, un lugar donde materialmente lo tenía todo, pero espiritualmente no poseía nada. Y ahora, su único universo es el pequeño habitáculo de un coche viejo, con una caja de madera como único tesoro. Sin embargo, en este espacio reducido y humilde, rodeada por el sonido de la lluvia y la promesa de lo desconocido, se siente más rica, más completa y más poderosa de lo que jamás se sintió en la opulencia de su jaula dorada. La verdadera riqueza, descubre, no es lo que se tiene, sino la libertad de ser quien eres. La imagen final es la de su coche, uno más entre tantos, viajando por la autopista mojada. Sus luces traseras rojas se funden con las de los otros vehículos, una estela de luz que avanza sin cesar hacia el horizonte. No es un final, es un comienzo. La cámara se aleja lentamente, dejando que su coche se convierta en un punto más de luz en el vasto paisaje nocturno. No es la historia de una mujer que huye,
sino la de una mujer que avanza. Su victoria no es ruidosa ni necesita público. Es la victoria silenciosa y profunda de quien se ha liberado a sí misma y simplemente ha seguido adelante hacia su propio renacer. Porque al final, la justicia emocional no se sirve en el plato frío de la venganza, sino en la mesa que una prepara para sí misma, con los ingredientes de la dignidad recuperada y el amor propio. Ella no necesitó gritarle al mundo que había ganado, ni esperó a que él pagara por su traición para sentirse completa. Su victoria no fue un evento público, sino un proceso íntimo y silencioso de reconstrucción. Entendió que el poder más grande no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se ejerce sobre uno mismo. El poder de cerrar una puerta sin hacer ruido, de elegir un nuevo camino sin pedir permiso, y de encontrar la felicidad no como un destino, sino como una dirección. Su verdadera victoria fue florecer lejos del jardín que la marchitaba.